Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos en este nuevo capítulo Detrás de la Prima Y sin deducible. con el Seba Y Rodrigo. Aquí estoy, papá. Otro día más. Otro día. Otro lunes más. Otro lunes más. Aunque no sea lunes. Eso la gente no lo sabe. Pero me gusta decirlo porque yo soy sincero con la gente, weón. Ya, weón, introduce el tema. No sé de qué chucha vamos a hablar hoy día, weón. No, sí, estamos claros. Vamos a recordar lo que en algún momento hablamos, que son los conceptos de eso de seguro que muchas veces la gente se confunde. Y ojo, no está mal repetirlo, porque la información, cuando es iterante, es cuando se penetra. Entonces, Vamos a hablar de concepto del seguro, po. bien. Vamos con la intro. Vamos con la intro. Hola amigos. El día de hoy, como estaba mencionando y haciendo la introducción aquí mi querido Rodrigo Vélez, vamos a hablar de conceptos básicos del seguro. Es decir, vamos a hablar de el asegurado, el contratante, las diferencias entre ellos dos, beneficiario, deducible, Interés asegurable. interés asegurado. Qué buen punto, qué buen punto. Y bueno, así vamos a ir divagando un poco el día de hoy para llevar nuevamente los seguros a fácil. Y la idea de esto, como estaba diciendo Rodrigo, es... Vamos a repetir un poquito algo que tocamos en la primera temporada, pero lo importante es que este mensaje le pueda llegar a hartas personas. Por lo tanto, Rodrigo Vélez Alcaíno. Ese es mi nombre. Así es. ¿Qué te Cuéntame. puedo decir? Mira, a ver, no, sí, te puedo decir muchas cosas. Lo importante siempre es tener claro los roles. Primero que todo tenemos que dejar en claro qué es un contrato de seguro. Iba a decir un puto contrato. ¿Qué es un contrato de Lo seguro? dijiste igual. Sí, pero lo dije de otra manera. ¿Qué es un contrato de seguros? Un contrato de seguro en el mundo de seguro es la póliza, Es la póliza y es un acuerdo entre privados, tal cual. en donde llegan a un acuerdo en cuanto a lo que se va a asegurar, a lo que se pacta como pago mediante ese bien asegurado, o la vida, porque también puede ser un seguro de vida, Así es. y se establece una serie de condiciones, y estas condiciones son las que tienen que cumplirse. Lo que esté dentro de la ley está perfecto, lo que esté fuera de la ley no es indemnizable. Y algo importante es que todas estas pólizas deben tener una estructura y esta estructura está normada, Sí, bien está bien, digo, bien digo. por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Partamos. ¿Qué es la Comisión para el Mercado Financiero? La ex SBS Muy bien. ¿Este es mío o tuyo? es tuyo. Vale. ¿Tuyo? ¿Es tuyo? Tuyo. O tuyo. Con el micrófono acá está complicado. Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero es el órgano que rige a todas las compañías de seguros en Chile. Bueno, y no solamente las compañías de seguros, sino también a otros estamentos, o no estamentos, a otros rubros, entidades. Me gustó eso, entidades. Y lo rige porque significa que tiene que estar todo normado. Hay obligaciones de derecho, como en todo, como en todas las leyes, como está la Constitución, como en todo hay obligaciones que son los deberes y los derechos que son las condiciones que uno puede apelar eventualmente para hacer exigir que se cumpla la ley en favor de uno. Ahora, cuando se norma un contrato de seguros, se establecen roles en donde están el asegurado, el contratante y el beneficiario. Correcto. Y acá tenemos 3 roles distintos que pueden participar dentro de una póliza. Un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo, Seba? ¿Un ejemplo de qué? De que existan un rol de beneficiario, otro rol de asegurado y otro rol de contratante. Te voy a poner un ejemplo muy brevemente. Brevemente. Por ejemplo, Este es mío, ¿no? sí. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer un escenario ficticio en donde va a existir un asegurado, quien es el propietario del bien. Existe un contratante que no necesariamente tiene que ser el asegurado. Muchas veces, con casas comerciales, por ejemplo, casas comerciales como retail, Sí. muchas veces ellos pasan a ser el contratante porque te pasan la tarjeta Masterplop, ahí recordando a Bombo Fica. Y bueno, No, sí, ya, no, sí, ¿para qué nos vamos a meter en avance. hueá?
te entregan esta tarjeta y esta entidad pasa a ser el contratante, quien paga. Porque estaban pagando a través de la Master Club. Exactamente. Y además tienen el beneficiario. Anda un bicho por acá dando vuelta. Ahora sí. Vos veis, güey, que yo no veo. Bueno, yo uso lentes. No, estáis ciego, pues, weón. ¿A dónde estáis, Seba? Claro. Mira la camarita, mira el pajarito. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, volvamos, recapitulemos. Está el asegurado, propietario del bien. Después está el contratante, que es quien paga la póliza. Eso dijimos, sí. Y también está, bueno, también el pagador puede ser distinto al contratante, porque en realidad el contratante es a quien se le factura en caso de ser una razón social. Tal cual. Y el pagador puede ser una persona natural. Sí. Tal cual. Y además el beneficiario que, suponiendo que, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, los créditos hipotecarios. ¿Qué? Weón, me sacaste la weá de la boca, weón. Ay, la concha. Bien. Perdón. Este mate a mí me tiene enfermo, weón. Terrible, weón, terrible. Bueno. Dale. Beneficiario, crédito hipotecario. Así es. En este caso, el asegurado es el propietario del bien, es decir, quien saca este crédito hipotecario. Sí. Y el beneficiario, es decir, la póliza queda a favor del banco. Del banco con quien haya sacado el crédito hipotecario. Exactamente. Ese es el beneficiario en la póliza. Exacto. Pero y se da una ecuación muy iba a decir loca, weón. Bueno, es loca porque es una ecuación que en el fondo... ¡Ay, cállate! Weón. Vos me lleváis, weón, a los niveles, weón, de hueveo extremo, weón. Puta, weón, si ya llevamos como 8 horas acá, pues, weón. Sí, conche su madre. Bueno, weón, llevamos como 8 horas juntos hoy día, weón. Sí. Qué terrible, no quiero ver más este, weón. No, pero descansamos un ratito, weón. Sí, es verdad, es verdad. El tema del beneficiario es importante porque tú cuando pagas especialmente sea cuando hay créditos hipotecarios donde hay muchos años de vínculo, ¿ya? Cada mes que pasa tú eres más dueño de tu vivienda. Hasta ahí eso es tuyo. Vale. Cada año que pasa, o sea, cada mes que pasa tú eres más dueño de tu vivienda. O sea, tú pactaste, no sé, 300 cuotas, cada cuota es un 300avo del perfecto, entonces vas pagando y tú eres dueño de un 10%, va a llegar un momento que eres dueño del 15%, el 20%, hasta que llegues y seas dueño del 100% de la propiedad. Hablando en un ejemplo de un hipotecario, porque esto en realidad se puede replicar también inclusive a póliza de auto, al leasing también. Al leasing, que es un muy buen tema, y atentos porque vamos a hacer un capítulo especial hablando de los leasing o los leaseback también. Perfectamente. Así que atentos, exactamente, porque se viene un capítulo muy interesante. Y justamente vamos a tocar el concepto de beneficiario, que es importante porque cuando tú tienes este crédito hipotecario, sí, se acabó el agua, weón. Bueno, menos mal, porque si no voy a rajuñar las paredes, weón. Cuando tú tienes este crédito hipotecario, finalmente lo que sucede es que tú te vas haciendo dueño, pero el que te contrata la póliza es el banco. Así es. Y el banco... No voy a especular mucho, ver, digamos las weas pero licita póliza. No, y digamos las weas como son. Las pólizas de los bancos normalmente son bien pencas. Con todas sus letras. Como el forro, weón, sí, en realidad. Porque, a ver, ¿cuál es el negocio del banco? O ¿cuál es el negocio pensando y salvarse. Salvarse. Es decir, si hay un terremoto, hay un incendio, yo me cobro lo que es mío. Tal cual. Pero ¿qué pasa con la rotura de cañerías? Que lo hemos hablado tantas veces. No le importa un carajo. Es más, las pólizas normalmente de condominios o de departamento en realidad, donde más se siniestra y por eso tienen su límite y un deducible diferenciado y todo el tema, es la rotura de cañería. Porque la rotura de un flexible, por ejemplo, esa hueá pasa cuando menos te lo esperas. Sí, y hablando de cuando menos te lo esperas, puedes visitar nuestro último capítulo, o bueno, nuestro capítulo anterior, en donde hablamos justamente de siniestros. Y notable. Fíjate que, ¿tú crees que le importa al banco? Un carajo. Si tú tienes el bien habitable o no habitable, weón. Tampoco, qué buen punto estáis tocando. No, yo sé que me voy, me retiro. Se acabó la weá. Se termina este podcast. Está muy bueno, weón. Puta, está bueno. Si le está gustando, compártalo. Eso, ahora, ya. No importa un carajo. Exacto. No importa un carajo. Porque uno tiene que seguir pagando el dividendo y todo. Por lo tanto, te encuentras con un beneficiario que él ojo, tú puedes cambiarte de póliza, tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí el banco me impuso esta póliza de hipotecario y yo como asegurado, el banco figura como beneficiario también, porque es parte adicional de la póliza, ellos se resguardan, donde ellos sí tienen el gobierno, proporcionalmente, yo soy dueño del 70%, el banco dice, entonces ante el evento,
Ojo, y antes era peor, porque antes se hacía sobre el sol absoluto, pero da lo mismo, no vamos a confundir a la audiencia. Pero hoy en día es lo que corresponde. 70% el banco, 30% tú. Se llega sin estar estructura, pérdida total de la vivienda, o sea, se quema, se destruye por un sismo, 70% se queda el banco, 30% se queda el titular, en este caso el asegurado. Ahora, pero tú puedes... Perdón, sobre eso mismo. En un proceso de liquidación de siniestro, a quien se le va a pagar primero va a ser el beneficiario, es decir, al banco. Y después el banco te va a reponer a ti y te indemniza. Exacto, y ahí va a sacar, va a cortar la... ya te pusiste, claro. Weón. Pero ¿cómo dice eso de un banco si eso no lo hacen, po, weón? No, ¿cómo se te ocurre? Hay un banco que lo da. Y empieza a... Bueno, no, y la CMF en teoría está para... No, en teoría. Lo hacen. Sí. Regulan todo esto para que estas cosas no pasen. Exactamente. Y hay instancias de reclamo, etcétera. Hay cosas que algunas veces se meten y otras que no. Va dependiendo cuál sea el problema en sí. ¿Y te gusta? Pero... ¡Qué huevo! Puta, se me olvidó poner el tiempo. ¡Qué huevo! Bueno, la cuestión es que finalmente tú tienes la posibilidad de cambiar esa póliza del banco. Así es. ¿Y qué sacas? Porque si vaya a cambiar la póliza del banco para que te cobre lo mismo, no sé si... Aunque igualmente vas a sacar una póliza con lo que tú quieres. O sea, vamos a suponer que sea un peor escenario. Vas a pagar exactamente lo mismo la póliza. Pero si esta ya está mejorada, te conviene, bueno. Totalmente. Ahora, si esta ya está mejorada respecto a la que tienes del hipotecario, pero además te cuesta más barata, tienes que ser el rey de los hueones. Bueno, claro. Rodrigo, una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo mi propia póliza, porque tengo mi crédito hipotecario? Y te contacto, así como, aló, Rodrigo, mira, ¿sabes que necesito cotizar mi crédito hipotecario? Yo te digo, no veo, no. Puta, el buen vendedor. Qué bueno, hoy día estoy súper comercial. No, te pasaste. Nosotros estudiamos. Lo que necesitamos primero, necesitamos... Te entrego la póliza. ¿Esta es mi póliza? Eso es lo que primero necesitamos. Perfecto, okay. Porque no quiero hacer nada más. Y obviamente no quiero pagar por ni una asesoría. Es que a nosotros nunca nos paga el cliente. Qué buen punto. A los corredores nunca nos paga el cliente. El cliente se beneficia, nosotros dependemos. Esto es importante porque también estos conceptos básicos de seguros. Así es. A mí me ha tocado que algunas veces, tal vez de manera ingenua, personas me han dicho, perfecto, pero ¿cuánto cuestan sus servicios? Tal cual. No se preocupe, usted no tiene que pagar nada. Nosotros nos encargamos de ver con la compañía. Ahora, esto, y entiéndalo bien, ojo, entiéndalo bien. Nosotros defendemos los intereses, y esto no es un concepto político, bueno, no estoy en campaña política ni quiero postularme a nada, pero nosotros defendemos los intereses del cliente, de los clientes que nosotros llevamos a las compañías. Ahora, ¿por qué las compañías nos respetan? Porque tenemos volumen. Sí, pero espérate, para hacer un punto... No, es que yo quiero decirlo. No, pero espérate, hay que ser bien... Objetivo. Nosotros vamos a defender los intereses del cliente siempre y cuando esté dentro de la póliza. Si un cliente me va a decir, oye, mira, ¿sabéis que tengo pensado quemar mi empresa? No, compadre. Nosotros no hacemos eso. Así que ¿sabéis que sí? Tenés razón, güey, que hacer la aclaración porque... Hay límites. O sea, y se entiende que estamos hablando entre personas decentes, ¿de verdad? Cuando hablamos de las personas decentes e indecentes. Todos los hueones. Están todos con una G en el culo, weón. Y lo digo con todas las palabras, weón. Da lo mismo. Saludos a todos. Saludos a todos los indecentes. Indecentes, tal cual. No, pero es que es importante porque nosotros somos responsables también por una póliza, por dos pólizas. Tenemos dos pólizas que rigen y estamos obligados. Y es una póliza justamente de responsabilidad civil que la has escuchado, que es el daño que se le causa a un tercero o que nosotros como corredores le causemos a un tercero por acción u omisión. Y en el caso también de las pólizas garantías, donde también hay un vínculo y una responsabilidad por parte nuestra. Entonces, es además, importante... y algo que no está cubierto por ninguna póliza es justamente nuestra reputación como corredores. Exactamente. Llevamos harto tiempo en el mercado y la verdad es que con casi todas las compañías nos llevamos bastante bien. Sí. Con las compañías que no nos quieran apoyar, allá ellas. Nosotros ya está. Importa. Mira, pero lo bueno es que en este caso las compañías confían en nosotros, saben que somos buenos en lo que hacemos, por eso también hay varios personajes de las compañías que nos siguen. Exactamente, sí. Ya se menciona ahí, así que saludos a todos ellos. Pero bueno, volviendo al tema principal, que es el tema de los conceptos de seguro, estábamos hablando de interés asegurable. Perdón, todavía no estamos hablando de contratante, beneficiario y asegurado. Que ya quedó claro el asegurado y el beneficiario,
que en este caso tú puedes, en el caso de las pólizas, particularmente las pólizas de hipotecario, puedes revisarlas y puedes tener una mejor cobertura y pagar menos. ¿Ya? Ahora, lo único que hay que hacer como trabajo es, primero pedir la póliza, nos la envías, cotizamos, simulamos ante cualquier compañía una prima que sea más barata y hay que llevarla personalmente al banco. En ese momento que uno se la presenta al banco, tiene que hacerla con 2 acciones importantes. Primero, poner la cláusula de beneficiario adicional. Así es. ¿Qué es la cláusula de beneficiario adicional? Sebastián Nicolás Llanos Castellón. Básicamente, esta cláusula lo que indica es que la póliza está a favor de este banco. Exacto. Por lo tanto, el banco no tiene ni un pero para cuestionar este tipo de póliza. Porque estás cumpliendo con lo que él ya es. Exacto. El único pero que podría encontrar, no sé, por ejemplo, el monto asegurado. Muchas veces nuestros clientes, o cuando nos envían la información, dicen, no, es que el departamento yo lo compré en 4.500 UF. Típico ejemplo. Están asegurando valor comercial. Y no es así. Deben asegurarlo a valor... Reconstrucción. A reconstrucción. Tal cual. Por lo tanto, si el banco dice, no, pero es que estás asegurando un monto distinto, mientras no sea inferior, no hay problema. Por eso es importante tener la póliza, porque se puede dar el caso, Seba, que la casa o el bien está depreciado, o realmente el valor de reconstrucción es inferior al monto comercial, que en el fondo estás pagando una póliza más cara, pero lamentablemente por el supraseguro no hay daño para la persona salvo la prima extra que paga nomás. No, pero para el infraseguro sí, en el fondo, sí. Y aquí es un poco injusto, pero bueno, igualmente tu interés finalmente es obtener una prima que sea más barata con mejores coberturas. Y si eso te lo da otra compañía que no sea la que te impone el banco, qué mejor. Tal cual. Entonces, beneficiario adicional es que debes emitir esta póliza para llevársela al banco donde figure el nombre del banco, que es beneficiario adicional. Pero además hay otra cláusula. ¿Cuál más? La cláusula de inalterabilidad. Qué buen punto. ¿Qué dice la cláusula de inalterabilidad? Que todo se altera, no. La cláusula de inalterabilidad es que la póliza no se puede alterar, no se puede modificar sin consentimiento del beneficiario, en este caso, del banco. Así es. Tiene que ser él el que autoriza en caso de que tú quieras modificar. ¿Por qué? El mismo ejemplo que poníamos. Vamos a suponer que tú aseguraste respetando el monto asegurado. Tal cual. Y el monto asegurado eran 4.300 UF de costo. Pero te das cuenta que realmente construir tu propiedad son 2.000 UF. Exacto. Entonces yo quiero bajar el monto asegurado, le digo a la compañía. Y ahí se tiene ¿Y la compañía qué va a decir? No. Tiene que venir por escrito de parte del banco. Visado por el banco que acepta que baje de 4.300 a 2.000. Basta, porque nos ha pasado harto. Va pasando una moto. Pero no se escucha. Rappi. Perdón, Uber Eats. Hoy día, weón. Ya. Por Uber, weón, da lo mismo. Vamos a poner publicidad, weón, acá de... Nah, weón, olvida. Veníamos a la camioneta, filo, dale. Bueno. Pasó la moto, ¿en qué está? De Uber. Puta madre, weón. No, estamos hablando de la cláusula de inalterabilidad, ya, perfecto. Weón. Estamos hablando de la cláusula de inalterabilidad. Basta con un correo. Hoy día, de hecho, uno que igual es ordenado, no como mi compadre, a un cliente le estaba solicitando la instrucción formal del banco, que esté timbrada, todo el tema, y la compañía me dijo, Sebastián, basta solamente un correo. Perfecto, ok. Pero siempre esto tiene que estar respaldado, porque si uno llega a hacer una modificación, y ojo, ha pasado que compañías han modificado pólizas con cláusula de inalterabilidad. Y eso es un tremendo problema. Porque si llega la CMF, un forro grande. Exacto, si llega la CMF, la multa es a todos. Y créeme que las multas de la CMF, las compañías es grandota. Igual está bien, weón, si tienen que regular de alguna forma. Obvio, para que no vuelvan. Sí. Y esto tiene que ver nuevamente con una cuestión que sería espectacular. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando la ley penaliza con grandes montos de plata, nunca más te dan ganas, weón. No. Bueno, en Estados Unidos te mandáis una cagada de tránsito. Son $2.000 al tiro. Pagáis una vez, no queréis nunca más pagar 2 lucas, weón, por exceso de velocidad o por meterte al carpool o por lo que sea. Ni cagando. Entonces, esto debería ser y sería muy bueno que se extendiera. Porque, claro, algunas empresas cometen alguna falta y las multas... Ahora, las multas se las lleva muchas veces el ente regulador y no el que fue perjudicado. Claro. Porque esas cosas no pasan en Chile. Bueno, pero en fin, ya te pusiste, weón. No, te das cuenta, weón. Al final siempre la cago, weón. ¿Qué más?
Ya hemos hablado de asegurado, contratante, beneficiario. Pasemos al tema importante. Primero hablamos de la póliza y ahora de los roles de la póliza que acabas de decir. Hablemos del interés asegurable. Muy bien. ¿Qué es el interés asegurable? Sí, el interés asegurable es que en el fondo... ya, sí, estoy weando mucho. El mate me tiene enfermo, weón. No más mate. Ya, no, si te se acabó el agua, weón. El interés asegurable es la verosimilitud que tiene que haber, o la concordancia que tiene que haber entre el asegurado y el dueño de la materia asegurada. Bien. O sea, no se puede explicar de otra manera más sencilla y didáctica, que es el objetivo de detrás de la prima. Porque si tú no tienes, vamos a suponer, que no haya interés asegurable entre yo, que soy el dueño del auto, y como tengo tanta cagada que me he mandado, weón, tanta cagada, sí. En todas las compañías mi root va a ser siniestroso. ¿Qué significa? Este root, porque están conectadas en un sistema interconectado en otra compañía, es el Sysgen, que te indica cuántos siniestros tuviste, en el fondo de una Q7, weón. Claro. Y si tú tienes muchos siniestros, entonces te va a costar conseguir una prima asequible. De repente, puta, vas a encontrar que un auto, no sé, pues tenía un auto, una Toyota RAV4 2020, y en todos lados te vale, no sé, pues 16 UF así, y de pronto acá se dispara 27 UF anuales. Claro. Más que la cresta. Pero ¿sabéis qué? Voy a hacerlo, weón, por intermedio de un hermano, de un primo, de una señora, o de mi pareja, inclusive. Ahí estoy incurriendo o alterando el interés asegurable, porque una segunda persona es la que va a ser dueña de la póliza, pero yo soy el dueño del bien. Y acá se da una historia muy compleja en cuando el problema sea grande, porque si en realidad tuviste un choque... Mira, puedes tener la buena suerte de que al liquidador se le puede haber pasado a pedir los documentos del auto. Por ejemplo, si tuviste un choque, un rayón chiquitito, vas a entrar a taller, van a arreglarlo, pagas tu deducible, tema que tenemos que conversar. Sí, claro. Y listo, ahí queda. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, te roban el auto? Eso es una pérdida total. Exacto. Y ahí se pide toda la información. Entonces, tú tienes que tener revisión técnica, permiso de circulación al día, todo el día, licencia, obviamente. Obvio. O sea, cualquiera de estas que no cumplas, de las que te estoy diciendo, cagaste. Ahora, un asterisco con la licencia, y acá nos ha pasado en varias ocasiones. Muchas veces las compañías de seguro, o bueno, el liquidador directo, porque en seguros de auto normalmente liquidan directo a las compañías, piden la licencia sí o sí, así como porque sí. Pero ¿qué pasa si un cliente estaba estacionado y no estaba manejando? Se tiene que probar. Exacto, pero por ejemplo están todas las pruebas, está la cámara apuntando al auto cuando llega. No te la pueden exigir. Tal cual. Si a ti te chocaron en algún momento, estás estacionado en la calle, en un supermercado, y estás estacionado y vuelves y tu auto está chocado, tú puedes hacer la denuncia de siniestro y la compañía o el liquidador no te puede exigir la licencia. Porque, como dijimos en el capítulo anterior, así que vayan a revisarlo, el siniestro es una declaración jurada. Por lo tanto, y como son contratos de buena fe los seguros, la compañía no te puede cuestionar sobre eso. Si te pide más pruebas, allá ellos. Ahora, igualmente podría, no sé, la compañía decir, ya, ok, pero usted, ¿dónde estaba? Mi auto estaba en el centro. ¿Y cómo llegó su auto al centro? Entonces puede empezar a quisquillar. O sea, en realidad podría tener argumento, pero finalmente las cláusulas, cuando no son probadas o las que están especificadas no son probadas, uno puede apelar. Y pasa también con el interés asegurable muchas veces que, ok, yo puse a mi señora, que somos cónyuges formales, y yo que estoy, no tengo consanguinidad con ella, pero somos casados. Y el auto está a mi nombre, pero la póliza la compró mi señora. Y hubo una pérdida total, un robo, un portonazo, un abordazo. No voy a decir lo que dijo Mike Nichol. Te pusiste, güey. Es que me cagué la risa, man. No, es terrible. Entonces llegaste de alguna manera a una encrucijada donde la compañía te va a decir, oye, pero acá el auto aparece a nombre de otra persona y usted, la póliza aparece en nombre de otra persona y usted es el dueño del auto.
Entonces, va a entrar un pleito, pero es muy probable que lo ganes porque ¿qué es el interés asegurable? Es que tiene que haber concordancia. Ahora, si yo estoy en sociedad conyugal, hay interés asegurable. Así es. Y es más, tú puedes demostrar de cuando fue comprado el vehículo, por ejemplo, que también me salió esto sobre todo en tema de los seguros de alta gama, en un Ferrari, por ejemplo, muchas veces dicen, oye, pero estoy comprando el auto pagando lo que hacen el 99% de los chilenos, que es pagar el auto a tasación, o sea, hacer la transferencia por la tasación fiscal. Claro, un Ferrari del 2011, por ejemplo, no va a costar... ¿Cómo? ¿2000 cuánto? De puta, weón, sabía. 2010. Claramente la tasación fiscal va a ser muy inferior a el valor comercial. Y ahí las compañías de repente se ponen mea complicadas para querer pagar, por lo tanto te piden el valor por el cual se hizo la transferencia. Y muchas veces te piden el contrato. Y hay compañías que están haciendo eso. A nosotros nos ha tocado ver esto con distintas compañías, pero hay otras formas de poder asegurarlo. Así que... Sí. Contáctenos con nosotros vamos a informar y asesorar como corresponde. Así es. Doyi. Dime. Por favor, dime. Para avanzar. No, dime. Tocaste un tema muy importante. ¿Cuál? De hecho está... Bueno, no está acá en el cartel, pero está... Está detrás. Claro. Que soy un huevón por la chucha. Está en nuestro eslogan, que es el deducible. ¿Qué es el deducible? El deducible es lo que corre por tu cuenta. Es lo que te cuesta finalmente el siniestro. En resumidas palabras. Si tú compraste una póliza, da lo mismo, de auto a casa, da lo mismo, donde te dicen tu deducible es tanto, X, ese X lo tienes que pagar tú. Tal cual. Y lo que se genere extra de ese X que pagaste es lo que paga la compañía. Es así de sencillo. Así de simple. Qué bueno. ¿Sabes cómo me decían a mí, weón? El sin deducible. No, el didáctico. No, weón. Qué imbécil. Nosotros no, que ahora dicen mate, weón, no tomemos más mate, weón. Eso finalmente. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que a mayor deducible, más plata que tienen que salir. Claro, tienen que pagar más en el caso de un siniestro. Claro. Pero les va a costar más barata la prima porque es inversamente proporcional. Tal cual. O sea, te beneficia por un lado y no, entonces los que tienen que escuchar, los que tienen muchos siniestros habitualmente, es muy probable que si tienen un deducible alto van a tener que estar pagando. Imagínate un deducible de 10 UF, son 400 lucas, weón. Claro. El daño salió 600, tienes que pagar 400 y 200 va a pagar la compañía. Tal cual. Ahora, vamos a un punto un poco más complejo que también del tema del deducible, que es qué pasa en el deducible en un sismo, por ejemplo, para las propiedades habitacional o comercial. El deducible de sismo en las pólizas habitacionales es del 1% del monto asegurado. Claro. Cuando hay pólizas que están mal emitidas, que también nos ha tocado ver en varias ocasiones. O infraaseguradas. Aún así, el deducible del sismo es muy alto. Nosotros vivimos en un país sísmico, o sea, está el anillo de fuego, el aro de fuego, no me acuerdo cómo se llama, y básicamente son todas las placas tectónicas que están dando vueltas por toda la parte de América, hasta el sur de Chile, y después da la vuelta hasta Asia, y bueno, ahí están, todo. Y acá, sí, dile. Y el deducible del sismo es un tema súper complejo, porque aparte, o sea, en habitacionales es el 1% del monto asegurado, y en comerciales el 2% del monto asegurado. Entonces... No sé, imagínate. Claro, el porcentaje eventualmente podría variar en algunas pólizas más o menos, da lo mismo. El tema es que el problema que tú te metes, y acá me derivo, por un lado el problema que si tú tienes el bien infrasegurado va a ser el 1 o el 2% de ese que tú tienes asegurado, que capaz que ni siquiera llegáis a tapar la muela del problema. El otro problema que se genera, y esto lo estamos viendo mucho, porque tú sabes que los señores diputados y senadores siempre hacen leyes muy eficientes. Obvio. Y por ejemplo, las leyes de condominio, particularmente las leyes de condominio, que la hacen obligatoria. Nosotros hicimos un capítulo de la ley y lo vamos a hacer de nuevo para recordar, hacer un refresh. Es muy importante. Ahí tienen ellos especificados que en un caso eventual tienen que cumplir con la ley de hacer una póliza de incendio. La ley no obliga a que sea de sismo. Es verdad.
pero es una ley pelotuda. Sí, totalmente. Porque estamos, o sea, si tú analizas las tasas, o sea, ¿cuál es la tasa más alta? ¿La de sismo o la de incendio? Y significa que el mayor riesgo, históricamente, es más por sismo que por incendio. Hoy es casi un 80-20 en varias compañías. Es como 70-30, igualmente. Pero es mucha la diferencia. Y finalmente, cuando uno llega a conversar con los administradores o con el comité para explicarle el riesgo al cual están expuestos, finalmente es súper complejo decirle, mira, ¿sabes qué? Hoy día solamente tienes una póliza de incendio, te va a cubrir solamente de incendio. Sí, cumples con la ley, perfecto, están todos felices. Pero, ¿qué pasa cuando va a haber un sismo? ¿Qué sucede ahí? Finalmente, no va a tener cobertura. Probablemente el copropietario, que ha estudiado un poquito más, que es un poco más mateo, va a tener su propia póliza y va a decir, compadre, yo aquí tengo mi póliza, estoy asegurado. Pero ¿qué pasa si la comunidad completa? Y esto es un tema que la ley nunca terminó de poder resolverlo. Sí. ¿Qué pasa si el edificio se cae? Acá en Viña tuvimos el 2010... Por sismo, que se caiga por sismo y no tenéis cobertura. Te vas a la cresta, güey. Exacto, tal cual. Entonces... Te vas a la cresta. Y ahí fíjate que el punto es importante, porque técnicamente, si tú como administrador, estamos hablando de la póliza de D&O, sí, la póliza de D&O, que es la de responsabilidad civil de directores y administradores, o sea, en el fondo la ley que le cubre a las posibles cagadas que se mande un administrador o un comité directivo, sí, de un condominio. Tú estás cumpliendo con la ley. O sea, claro, no te van a demandar. Pero muchas veces los integrantes del comité también son propietarios, se están suicidando en defensa propia, pues, weón. Porque no decidir, si además es una póliza que directamente no es tan clara porque se prorratea proporcionalmente por todos los integrantes de la comunidad. Por lo tanto, o sea, bueno, ¿cuánto te van a generar? No sé, 6.000, 8.000, 10.000 pesos mensuales en los gastos comunes. Si muchas veces te gastáis mucho más esa weá en un carrete, pues weón. Tal cual. ¿Cómo vos? No, yo nunca, jamás. Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Ay. Oye, en favor, Chucha. Chucha, casi te mandáis una caga. ¿Te parece que hagamos parte 1 y parte 2? Porque ya estamos como más o menos encima. Sí, parte 1 y parte 2. Quédate todavía pendiente de conceptos básicos, sí, donde en principio ya tienen el approach, la introducción de lo que significan una póliza de seguro. Mira, y ¿sabéis qué? Hagamos una invitación. Vamos a hacer una invitación a las personas que tengan dudas. No sé, de repente las personas nuevamente que ven un poco más las pólizas o en algún momento les hablaron de cualquier otro concepto. Que pregunten. Que nos pregunten. Dejen ahí en los comentarios y nosotros en los próximos capítulos vamos a estar resolviendo. Perfectamente. ¿Te parece? Es importante que participen. Nosotros respondemos. El Seba y Rodrigo responden. Ahí falta el jingle. Hay que grabar acá, encárgate de eso. El Seba, a ver, otra vez. El Seba y Rodrigo responden. ¿Está bien? No, salió fome la guay. Ya vamos a hacer una mejor. Vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando. Oye, bueno, palabras de cierre. Gracias, si llegaste hasta acá, gracias por Me estoy robando las palabras. ¿En serio, weón? ¿Cuándo he dicho esa weá, weón? Si llegaste hasta acá, ya, si no llegaste hasta acá, no te agradezco. Ahí, eso es cuando lo has dicho. Siempre llevando la contra, Rodrigo. No, seguro. Te agradecemos tu participación, como siempre. Interactuamos. Es importante porque la idea y la ejecución de este podcast es justamente eso, interactuar para que aprendamos todos. Porque, ojo, muchas veces hemos recibido comentarios, observaciones de televidentes, veedores, oyentes o lo que sea, y han sido muy pertinentes y enriquecen finalmente la información. Así es. De eso se trata, retroalimentar, y esa es la idea también, además de informar didácticamente, llevar a fácil en esto que llamamos Detrás de la Prima y Sin Deducible. Con Rodrigo y el Ceballanos. Siguieron hasta acá, muchas gracias. Recuerden seguirnos en yo recién dije esa hueá, po. Siguieron hasta acá, muchas gracias. Otra vez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Ahí sí, dije las 4. Bien, perfecto. En nuestra página web, slcorredores.cl. Vayan a visitarnos, hay más información. Nuevamente, lo que necesiten, aquí estamos. Vamos a estar acá próximo lunes nuevamente a las 20 horas. Somos vuestros servidores, no se olviden. Así es. Nos vemos. Hasta entonces. Chao, chao.